Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu fidelidad, por tu amor, porque hoy nuevamente podemos estar con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, Señor, para bendecir tu nombre, para darte gloria. Nos conectamos, Señor, a través de este tiempo, Señor, dándote a ti el honor, dándote a ti la alabanza, Señor, y diciéndote, Dios, tú eres precioso, tú eres maravilloso y no hay nadie como tú, Señor. Exáltate de una manera poderosa, Señor, en cada casa, en cada lugar, en cada hermano, en cada vida, Padre. Y que este tiempo, Señor, sea un tiempo de bendecir tu nombre, de levantar tu nombre en alto, Padre. De proclamar tu grandeza, Señor. De unirnos, Señor, en un solo espíritu, Padre, como cuerpo de Cristo, Señor, lavados por la sangre, Señor. Te agradecemos por esta semana que nos has permitido estar, Señor, en casa, Señor, en los diferentes lugares, Padre. Y yo sé que tú estás trayendo paz a los hogares, Señor. Estás trayendo paz a tus hijos y a tus hijas, Señor. Y proclamando tu grandeza, tu amor, tu misericordia sobre todas las cosas, Padre. Gracias por amarnos, por levantarnos, por dirigirnos, por ayudarnos, Señor. Por estar contigo, Señor, cada momento, Señor. Y ver tu mano que nos toca, y ver tu mano que nos llena, y ver tu mano que nos alienta y nos fortalece, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu iglesia expandida por las ciudades, Padre. Por los campos, Señor. Padre, por las naciones, Señor. Las bendecimos, enviamos tu palabra desde este lugar, Señor. Y proclamamos tu grandeza, tu amor, tu misericordia, Señor. En medio de todas las cosas, Señor. Porque tú eres precioso, porque tú eres sublime. Porque no hay otro Dios tan grande, tan maravilloso como tú, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de este tiempo, Señor, tu nombre es glorificado, Padre. Porque a pesar de la distancia, Señor, nos une un solo nombre, nos une un solo amor, Padre. Nos unimos contigo, Padre. Te alabo, te bendigo, Señor, por tu fidelidad. Y queremos bendecir tu nombre, queremos glorificar, Señor, tu santo nombre. Queremos exaltar tu santo nombre, Padre. Y proclamar que tú eres el Señor, Dios todopoderoso, Señor, de gracia, de bondad, de misericordia, Padre. Y entender que no hay otro Dios tan precioso, tan maravilloso como tú, Padre. Queremos exaltarte en esta mañana, Señor. Proclamar tu grandeza, proclamar tu amor, proclamar tu gracia soberana sobre nosotros, Padre. Y decirte, oh Dios, tú eres hermoso, tú eres precioso, Señor. Y no hay nadie como tú, Padre. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es hermosa, Padre. Tu compañía, Señor. Tu compañía en nosotros, Señor. Y hoy queremos rendir nuestro corazón, Padre. Hoy queremos rendir, Señor, todo lo que somos delante de ti, Padre, y decirte, tú eres precioso, tú eres maravilloso, Rey de justicia, Rey de poder, Rey de majestad, Padre. Exáltate en esta mañana, Señor, con tu grandeza. Exáltate con tu amor. Cobíjanos con tu gracia perfecta, con tu amor, Señor, sin igual, Padre. Venimos a rendir nuestro corazón, Señor. Venimos a rendir nuestra vida delante de ti, Padre. Oh, gracias, Señor. Vengo a rendir, Señor, mi voluntad, a ofrecer nuestro corazón postrado, Señor, en tu altar, Padre. Postrados delante de ti, Padre, porque no hay otro Dios tan excelso, digno de recibir todo el honor, toda la gloria, toda la honra, Señor, toda la alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro principio, tú eres nuestro final, Señor, ahora y siempre y por la eternidad, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Sí, gracias, Señor, gracias. Inigualable es tu fidelidad. Junto a ti está mi paz. Incomparable, incomparable es la sanidad que siempre das a mi alma y corazón. En tu poder estoy seguro
Incomparable es la sanidad que siempre das a mi alma y corazón. En tu poder estoy seguro. Y en tus brazos me refugio. Vengo a rendir mi voluntad, a ofrecer mi corazón, postrado ante tu altar. Tú eres todo para mí, mi principio, mi final, y por la eternidad. Vengo a rendir mi voluntad, a ofrecer mi corazón, postrado ante tu altar. Tú eres todo para mí, mi principio y mi final, por la eternidad. Ahora y siempre, Señor, tú eres Dios grande, tú eres Dios maravilloso, tú eres Dios fuerte, tú eres Dios omnipotente, Señor. Y en ti nos gloriamos, en ti nos gozamos, solo en tu presencia, Señor, solo en tu amor, Señor. Por eso queremos adorarte, Señor, ahora y siempre, Señor, ahora y siempre, Señor. Exaltar tu nombre, Padre, y decirte que estamos aquí dispuestos, Señor. Has hecho tantas cosas en nuestra vida, Señor. Palabras faltarían para adorarte, para exaltarte, Padre, para agradecerte lo que has hecho, Señor. Queremos honrarte en esta mañana, Señor. Oh, gracias, Padre. Tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Por eso te honramos en esta mañana, por eso te exaltamos en esta mañana, por eso proclamamos tu grandeza, tu amor y tu misericordia, hoy y siempre, Señor, hoy y siempre, Padre, hoy y siempre, Señor. Por lo que eres, en mi vida, por lo que eres y nada más, por lo que eres, Jesucristo, y es que
mañana. En mi vida, por lo que eres y nada más, Majestuoso. por lo que eres, Jesucristo, es que yo te adoro más. Una vez más díselo. Por lo que eres en mi vida, por lo que eres y nada más, por lo que eres, Jesucristo. Y es que yo te adoro más. Levanta tu voz y le te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré por la eternidad. Te adoraré, te adoraré por lo que tú eres y nada. Digámoslo una vez más, te adoraré, Señor. Te adoraré, te adoraré, te adoraré una eternidad. Te adoraré, te adoraré por lo que tú eres y nada más. Nuestro corazón te adora, Padre. Nuestro corazón te exalta por tu grandeza, por tu amor inagotable, Señor, por tu bondad infinita, Señor, porque no hay nada mejor que estar contigo, Señor. No hay nada mejor que exaltar tu santo y tu precioso nombre, Padre. No hay nada mejor que abrir nuestro corazón en esta mañana y honrarte a ti, Señor, solo por lo que eres, Señor. Eres tan precioso, eres tan maravilloso, Señor, y es tan hermoso contar con tu bendición, con tu ayuda, con tu misericordia, Padre, porque tú has sido precioso, tú has sido tan maravilloso, Señor. Tú has sido tan grande para con cada uno de nosotros, Padre. ¿Qué palabras faltarían, Señor, para decir que tú eres el Dios precioso? Por eso te adoramos, por eso te honramos, por eso te proclamamos como nuestro Dios todopoderoso, Señor, para decir: tú eres amado, tú eres grande, tú eres misericordioso, Señor. Exáltate en esta mañana, Señor, en el corazón de tus hijos, de tu iglesia. Nos unimos con ellos, Padre. Aquietamos nuestro corazón y con un corazón agradecido te podemos decir en esta mañana: háblanos, Señor. Háblanos, Señor, y permítanos, Señor, entrar en tu presencia y hacer aquello que tú quieres que hagamos, Señor. Y estar dispuestos para ti, Padre, dispuestos para toda buena obra, Señor. Y que lo que tú iniciaste en nosotros, Señor, tú lo vayas completando, Señor. Y que este tiempo sea el mejor tiempo en nuestra vida, de estar contigo, Padre, de honrarte, de conocer tu grandeza, tu amor, tu fortaleza, tu aliento de vida, Señor, sobre todas las cosas. Porque tú eres nuestro Dios, Señor. Y aún en medio de todas las cosas, Señor, tú prometiste estar con nosotros, Señor. Oh, gracias, Padre, muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a mis amados hermanos y hermanas y todas aquellas personas que se están uniendo en este tiempo de glorificar el nombre del Señor. No importa la distancia, importa que creemos en un solo Dios, en una sola salvación, en un solo Espíritu que nos une. Y sobre todo nos une el amor de Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y es hermoso cuando estamos
unidos así en ese espíritu, porque es allí donde dice la palabra que Dios envía bendición y vida eterna. Esta semana en los devocionales, a las personas que están recibiendo el devocional y si hay alguien que esté interesado en estos devocionales, yo los invito a que nos comunique y con mucho gusto en alguna forma le haremos llegar estos devocionales. Y hemos venido tratando un tema que tiene que ver con caminar en justicia. Y he estado a través de la palabra, y es algo que el Espíritu Santo nos ha puesto en el corazón, a hacer las cosas correctas, a permitir que sea Dios quien nos dirija, quien nos aliente, quien nos fortaleza, que nos dé esa paz y ese amor que tanto necesitamos nosotros. Y les he venido hablando que inclusive a 8 de ellos le compartí en la palabra cómo necesitamos entrar en procesos de Dios, en dirección de Dios, en cosas que necesitamos estar dispuestos para que Dios nos use sin restricción. Y parte de lo que quiero compartir en esta mañana con ustedes tiene que ver con esa formación que Dios quiere hacer en nosotros. La formación de Dios, le he colocado como título esta semana o el día de hoy a la palabra que quiero compartir con ustedes. Y espero que esté atento, no solamente para escuchar la palabra, sino para permitir que Dios, a través de esos procesos que solamente en su sabiduría, en su gracia Él sabe hacer, tú te sometas y le digas: Señor, lo que tenga que hacer conmigo, hazlo, Señor. No quiero pelear con tu voluntad, no quiero hacer cosas contrarias que me lleven a no hacer tu propósito. Y voy a empezar con un texto que tiene un gran propósito para nosotros, para cada uno de nosotros, y tiene que ver el texto en el Salmo 138, Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Dice la palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ahora, cuando uno mira este texto, he encontrado dos verdades muy significativas. Lo primero que veo a través de este texto es que Dios tiene propósitos exclusivos con cada uno de nosotros. Uno es el propósito general de la iglesia, otro es el propósito quizás de familia, pero hay siempre propósitos dentro de cada uno de nosotros, para ti y para mí. Lo segundo que yo veo en este versículo es que Dios se ha propuesto no abandonar la formación hasta que logre cumplir los propósitos en ti. Hay cosas que no nos agradan, hay cosas que nos molestan a nosotros. Nos gustaría que las cosas fueran sencillas, fueran fáciles. Y ese propósito que tiene nosotros lo entra como en una escuela de formación, un proceso de formación. Y yo quiero decirte en esta mañana que no hemos nacido como un producto terminado, sino que Dios, desde que nacimos, Él en su diseño preparó algo para ti y para mí. Pero en la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos conociendo, en la medida que le permitimos que Él se revele a nuestra vida, Él nos va formando. A veces admiramos a personas, a veces admiramos a hombres y mujeres de Dios que Dios los está usando en este tiempo de una manera maravillosa, y predican la palabra y tienen una unción preciosa de parte de Dios y se mueven en ese poder de Dios, y uno dice: uy, qué tremendo lo que Dios hace en esa persona. Pero nunca nos hemos dado cuenta de los procesos que han tenido que pasar estas personas en esa formación que Dios ha hecho en ellos. Vemos el ahora, pero no nos hemos dado cuenta, esa escuela que han tenido en la presencia del Señor, de cuántas cosas han tenido que despojarse, a cuántas cosas han tenido que renunciar para llegar a ser usados el día de hoy. Y eso lo podemos ver no solamente en hombres y mujeres de Dios, sino aún en el deporte, aún en la farándula, aún en personas que han escalado y tienen posiciones de poder, pero aún en el estilo de ellos, en la forma de ellos, porque yo sé que también Dios tiene plan con ellos, han sido procesados, han sido metidos en la escuela de Dios, en la universidad de Dios. Alguien podrá decir en la universidad de la vida. Y vaya que sí que tenemos que aprender en esa escuela, en esa universidad que el Señor nos mete. Y ahí nos tendrá. En esa parte de la formación es donde nosotros más problemas hemos tenido.
Aquí en el Salmo 38, nota lo que está diciendo en la parte final. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Voy a decirte algo, y algo que aprendí mucho en el seminario que tenemos aquí en la iglesia de INSTE, un seminario precioso, donde nos lleva a la formación. Y algo que dice mucho este material y nos enseña y es muy insistente, y es en la formación de carácter. Y yo quiero decirte algo: Dios no te llevará donde tu carácter no te pueda sostener. Escúcheme bien, Dios no te llevará donde tu carácter no te pueda sostener. Hay gente que han recibido una unción preciosa de Dios. Hay gente que han sido instruidos en la palabra de Dios, pero algo que, como la manchita que hay en estas personas, justamente es que su carácter no es conforme al carácter de Dios. No se someten a los procesos de Dios y creen que porque han recibido de Dios son intocables. Y yo quiero decirte que entre más tenga conocimiento de Dios, tu corazón tiene que ser más humilde delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor, si ese carácter no es formado, vas a ser destruido. Tu orgullo, tu falta de humildad delante de Dios, tu falta de servir con un corazón íntegro, te va a apartar de los propósitos de Dios. Y muchas personas han simplemente dañado todo ese llamamiento que Dios ha hecho. Ahora, quiero ilustrar esto que estoy diciendo con algunos casos bien importantes. Y justamente este salmo, me dice la Biblia que es un salmo de David, y tengo que escudriñar, y yo les invito a que miremos los procesos que Dios hizo justamente con David. Y quiero llevarles al capítulo 16 de Primera de Samuel. En días pasados les estuve compartiendo sobre Saúl y cómo el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl, le mudó el corazón, que era lo que él quería, pero realmente su carácter justamente no fue formado. Y al llegar al capítulo 16 de Primera de Samuel, Dios le dice, en el capítulo 15, Dios le dice a Samuel: ya no voy a permitir que Samuel siga como rey. Y se pone triste, como nos ponemos triste cuando recibimos una sentencia de Dios sobre aquellos que han sido llamados y simplemente por su orgullo, por no haber sido tratado, su carácter, su vida, Dios dice: basta ya con este. Mire cómo empieza diciendo el versículo 16, el versículo 1 del capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine más sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto para ser rey. Note que hay actitudes en nosotros que simplemente nos pueden descalificar o pueden abortar los llamamientos que Dios tiene. A veces nos escudamos en un texto el único texto que aparece en la Biblia, que está en Romanos, que dice: porque irrevocables es el don y el llamamiento de Dios. Pero déjame decirte que Dios no va a permitir que manchemos su nombre con un carácter que no glorifica y que no exalta el nombre del Señor. ¿Sabe qué está haciendo Samuel? Está llorando. Está llorando. Yo sé que hay el corazón de muchos de ustedes de ministerio que han conocido hermosos, preciosos, y por una mala elección, por no haber tratado algo que está en su corazón, simplemente han sido descalificados porque han hecho las cosas incorrectas, como le parece a ellos, o porque otros lo impusieron, o porque otros le dijeron que usted es bueno para esto, y simplemente todo el propósito que Dios tenía para con estas personas lo echaron a perder. Produce llanto, pero hay un momento en que ese llanto tiene que pasar y atender la voz de Dios y decir: mire, ya yo tomé una decisión, no va a suceder. Y lo que hace Samuel, y no quiero leer todo el pasaje porque no quiero gastar mucho tiempo en compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dice el pasaje que él fue a casa de Isaí y ofreció un sacrificio, porque de ahí Dios iba a proveer rey.
Y comenzaron a pasar uno a uno los hijos de Isaí. Eran 8 hijos, pero aparecieron 7 desde el mayor. Y cuando Samuel, dice la palabra, vio el mayor y dijo: he aquí, ese es el rey. Y Dios le da un versículo, una palabra que ha sido de bendición para muchos de nosotros y que ha tocado mi vida, porque dice el versículo 7 del capítulo 16 de 1 Samuel: y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Sabe qué es lo que Dios tiene en cuenta en ti? Tu corazón. ¿Sabe dónde es que tenemos que ser moldeados? En el corazón. Hay gente que no se ha dejado tratar, que se han saltado los procesos. He conocido aquí en Colombia muchos pastores, y lo digo con todo respeto y con todo temor, o muchas personas que simplemente han querido tener un título y fácilmente lo han obtenido. Han hecho quizás seminarios de 8 días, 15 días y ya tienen el título de pastor. Pues algo que me decían siempre que estaba estudiando, que ninguna institución, llámese como se llame, le va a otorgar un título de pastor, porque el título de pastor o el llamamiento de pastor viene de parte de Dios. De siervo de Jehová viene única y exclusivamente de parte de Dios, y eso está muy claro en la palabra. A veces nos equivocamos con personas, a veces mueven las emociones de la gente, pero realmente no han sido tratados, no han pasado por la escuela de Dios, no han pasado por el proceso de Dios, y simplemente han mostrado una piedad que a la final no es la piedad de Dios, sino la piedad del hombre, y pronto desfallecerán. Creo que estos tiempos que estamos viviendo va a ser un tiempo de selección de los siervos y siervas de Jehová. Y pienso que si esto va a permanecer mucho tiempo, muchos de los que se han autoproclamado dentro del ministerio van a tener que reconocer que no tienen un llamamiento de Dios. Es duro decirlo, pero es una verdad que está escrita en la palabra. Habían 7 que a los ojos de Samuel pudieron haber sido uno de ellos para que fuera rey sobre Israel. Pero Dios dijo no, ninguno de ellos. Y aún le dice, y es interesante porque él le dice a Isaí, y hay otro más, y él dice sí, el más pequeño, el que se lo pasa cuidando las ovejas allá en el campo. Algunos dicen que Isaí no quería presentar a David, porque hay diferentes versiones y no lo dice muy claramente la Biblia, pero es posible por una pequeña luz que arroja el Salmo 51. David dice: en pecado me concedió mi madre. Y algunos teólogos y algunos pensadores bíblicos y estudiosos de la palabra dicen que parece que David no había nacido en el seno del hogar, sino que había sido una relación ilícita. Por esa sencilla razón. Entonces prácticamente es como si a Isaí le diera vergüenza presentar a David. Muchas veces nosotros pensamos que hay gente capacitada según nosotros, pero Dios siempre va a mirar el corazón. Lo cierto es que Samuel le dice: mire, no vamos a comer absolutamente nada hasta que no venga a este lugar ese hijo que está por ahí en el campo. Y es presentado, le es ungido. Y es interesante cómo termina el capítulo 16. Dice que el Espíritu de Dios comenzó a ser ministrado. El versículo 13 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió, esto es a David, en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esa unción que Dios colocó sobre David no era un poquito de aceite que le he colocado, tal vez como lo hacemos a veces los pastores, simplemente lo untamos, sino que el cuerno lleno lo vaciaban sobre su cabeza, indicando que era apartado para Dios. Y las señales que el Espíritu de Dios dice estaba con David. Pero pienso que aquí empezó la verdadera escuela para David.
El hecho de que Dios te haya dado una palabra, que vas a ser su siervo, su sierva, no quiere decir que al otro día o de ese instante ya estás preparado para desarrollar un ministerio. Lo he visto en personas que han crecido a mi lado, que han sido ungidas aquí en la iglesia, porque por dirección del Espíritu de Dios nos ha dicho: sepárenlos, porque ellos van a ser parte del llamamiento que Dios ha hecho. Y simplemente no han esperado los procesos y se han apresurado a iniciar cosas que sin pasar por esa escuela de Dios han iniciado, pero no han sabido ser formados en Dios. Ahora, quiero compartir 4 cosas al menos en la vida de David que fueron necesarias para ser formado como hijo, como siervo, como sierva de Dios. Y esto no solo en el ministerio, sino también en cualquier llamamiento, en cualquier cargo que Dios te quiera colocar, sea un ingeniero, sea un arquitecto, sea un abogado, sea un presidente, sea un gobernador, sea un empresario. Hay procesos que Dios quiere hacer para que lo que haga no solamente lo mire de una forma egoísta, sino que sirva a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Y quiero compartir estas 4 cosas. Lo primero que necesita aprender dentro de la escuela de Dios es ser fiel en lo poco. Y mire cómo dice el versículo 26 de 1 de Samuel capítulo 16. El versículo 21. Versículo 21 dice: y viniendo David a Saúl, tuvo delante de él, y él lo amó mucho, y le hizo su peaje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora, ¿por qué leo estas palabras? Porque cuando viene ese tormento al corazón, al espíritu de Saúl, le dieron un consejo: busquen una persona que sepa tocar el arpa, y dice la palabra que sepa tocarla bien. Hay gente que tiene un llamamiento, pero no se perfecciona en hacer las cosas para Dios. Y simplemente, al fin y al cabo, muchos dicen: no, pues Dios conoce mi corazón, ¿no? Y Él sabe que con mi corazón yo le alabo, y Él sabe, pero son únicamente por momentos, pero no hacen el proceso de entrar en una escuela, de formarse, de crecer. Ahora, la otra cosa que yo puedo ver aquí, bien interesante, es que el llamamiento de David ya era ungido como rey, y no le importó el estar bajo las órdenes de Saúl. Y es interesante porque leíamos ahí en el versículo 21 que Saúl lo amó, vio que en él había algo especial, y lo colocó como peaje de armas, es decir, como escudero, cuando el llamamiento que Dios le había hecho a David era para que fuera rey. Hay muchos que escuchan una palabra, y yo sé que es dirigida por Dios, y ya no quiere absolutamente nada, y en lugar de tener una vida de servicio, lo que hace es colocar una cantidad de gente para que le sirvan. Ni aun el Señor Jesucristo hizo eso. Yo te quiero preguntar: ¿tú has sido fiel en lo que Dios te ha dado? ¿Te estás preparando en el llamamiento de Dios? Voy a mostrar algo más que hizo David, porque escudriñando la palabra, ahí en el capítulo 17, más adelante, mire cómo lo dice en el versículo 33 al 35, 1 Samuel 17, 33 al 35. Y dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada
y lo hería y lo mataba. ¿Sabe qué también está diciendo estos textos? Que David fue responsable desde casa con aquella asignación que le dio su padre. ¿Cuál era? Cuidar ovejas. Y él sabía que era responsable delante de Isaí, su padre, por cada oveja que le había sido encomendada. Se enfrentaba a lo que fuera con tal de librar esa oveja. Muchas personas son tan irresponsables con los dones, con los talentos, con aquellas cosas preciosas que Dios ha colocado en ellos, que simplemente no les importa absolutamente nada. Les importa que ellos estén bien, o como dice la palabra más adelante, les importa llenar su vientre, pero no son responsables delante de Dios por aquello que Dios ha colocado en sus manos. David sabía tocar bien el arpa. David sabía cuidar las ovejas que le fueron encomendadas. Dios le confía las cosas a aquellas personas que han sido realmente tratadas, que son responsables aún de su propia vida, porque es allí donde Dios se va a querer glorificar. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que yo quiero compartir con ustedes, que justamente está hablando de este mismo pasaje, y está en el libro de Lucas. Y es un pasaje que es bien interesante cuando uno lo estudia. Lucas capítulo 16, versículo 10. Mira cómo lo dice. Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también es en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y versículo 12, y si en lo ajeno no fuiste fieles, escuchen bien lo que dice, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ay, hermanos, hay tantas cosas que Dios quiere entregarnos en nuestra vida. Nos gusta que nos hable de las bendiciones. Nos gusta cuando Dios, a través de un siervo, de una sierva de Dios, nos dice: te voy a hacer empresario. Y uno dice: amén. Y han pasado los años y no lo has recibido. Te voy a decir una cosa: ¿sabes por qué no lo has recibido? Porque no has sabido administrar lo poco que tienes ahora. Y si no has podido administrar lo poco que tienes ahora, ¿cómo va a administrar las cosas mayores que Dios quiere hacer contigo? Todo empieza por un proceso pequeño. Les hablaba hace poco y les predicaba sobre el aceite de la viuda, que bastó solo un poco de aceite, y fue fiel en la administración, vasija por vasija, de ese aceite, y a medida que lo iba administrando se iba aumentando, porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre mucho. Aún Job capítulo 8 versículo 7, me gusta esa expresión que dice en ese lugar, porque está hablando justamente de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y mire cómo lo dice Job capítulo 8 versículo 7. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Yo puedo ver los propósitos de Dios. Por eso David dice: Él cumplirá su propósito en mí. Y no de la noche a la mañana, sino cuando tú aprendes a administrar lo poco, Dios va a colocar sobre ti cosas extraordinarias en tu vida. Lo segundo, y bien importante, es aprender a movernos en fe. En otras palabras, a salir de nuestra zona de comodidad. Hay muchos que nos gustan todas las cosas fáciles. Y es bueno, ¿no? Y algunas cosas Dios nos las va a entregar simplemente por pura gracia. Pero si hay algo, hay un sueño en tu corazón, si hay algo que Dios ha puesto, si hay algo por lo cual palpita tu corazón, debe esforzarse en salir adelante. Ahora, quiero llevar un texto, ahí en el texto de 1 Samuel capítulo 17. Voy a leer el versículo 1 y 2 y luego voy a leer el versículo 48. Mire cómo dice. Dice, versículo 1: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca, que es Efes Damín.
Versículo 2, Saúl también y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y escucha el versículo 3, y los filisteos estaban sobre un monte de un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Ahora, se pueden imaginar, unos estaban en un monte en orden de batalla, Israel, y en el otro monte estaban los filisteos. Y en medio de ellos había un valle. Voy a decirle, la zona de seguridad es en la línea de batalla, pero nadie se atrevía a pasar al valle para enfrentar. ¿Por qué? Porque esta guerra que está manifestando, que están enfrentando el pueblo de Israel, era bien curiosa, porque no era el enfrentamiento de dos ejércitos, sino que los filisteos enviaron a un gigante muy conocido de la Biblia, donde le instaba que le enviara un hombre para que peleara con ellos. Cuando hacemos guerra espiritual o cuando estamos luchando como iglesia, qué bueno, ¿no? Hemos tenido tiempos en la iglesia donde proclamamos y aquí está el Señor y aquí el diablo no se mete y aquí y juntos aquí proclamando y unidos somos un batallón fuerte. Pero el problema es cuando estamos solos. El problema es cuando Dios le dice, tienes que enfrentar tu batalla. Y a veces le he ilustrado muchas veces a la iglesia y a los hermanos que me han escuchado predicar, como muchas veces me llega la imagen de cuando era niño y estaba estudiando en la escuela y de pronto teníamos un grupo de estudiantes que eran nuestros amigos y en el mismo salón había otro grupo de estudiantes que no eran tan amigos y había una rivalidad. Y a veces uno de ese grupo se levantaba contra el grupo de nosotros y en el colegio nosotros nos íbamos a pelear porque sabíamos que íbamos a tener un castigo. Entonces simplemente le decíamos, espere que salgamos y nos vamos a agarrar a golpes. Y salíamos y los dos grupos formaban un círculo y las dos personas que estaban en discusión o en desacuerdo se agarraron a golpes. ¿Sabe una cosa? A veces cuando estamos como iglesia me parece que el enemigo está diciendo, espere que salgan. Te espero en la esquina, te espero en la casa, te espero esta semana en el trabajo. Porque él ya sabe cómo vencerte, porque no has aprendido a enfrentar tus propios problemas. ¿No eres tú de lo que teniendo el conocimiento de Dios, el poder de Dios dice, ay hermano, ore por mí porque es que a usted sí le escucha a Dios? ¿No se le hace conocida esa frase? Cuando a todos nos ha dado Dios la autoridad para enfrentar los problemas, las dificultades. Cuando Dios nos ha dicho, yo estoy contigo, pero tienes que salir, tienes que enfrentar al gigante, tienes que enfrentar tu propia batalla. Ahora, note lo que dice en el capítulo, hablando también de David. Les decía que el versículo 48, mire lo que hizo David. Versículo 48 dice, y aconteció cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió hasta la línea de batalla contra el filisteo. David salió de la comodidad de estar alistado en la línea de seguridad y corrió a enfrentar lo que tenía que enfrentar. Él sabía que Dios estaba con él y él había dicho, si Dios me ha librado del oso y el león, me librará de este filisteo. Y no le dio temor y salió a hacer lo que sabía hacer, enfrentar al enemigo. Ay hermano, Dios te ha dado autoridad y la ha impartido sobre cada uno de nosotros, pero muchas veces por miedo o por comodidad o por temor no nos arriesgamos a hacer cosas mayores. Quizás Dios ha puesto en el corazón tuyo la capacidad de crear una empresa, pero le da miedo y prefiere administrar otros recursos, administrar lo de otro, que hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. La tercera cosa que veo en este pasaje, o el tercer proceso, el primero, les decía, era ser fiel en lo poco. El segundo, estar dispuestos a salir de la zona de nuestra comodidad. El tercero tiene que ver con honra. Y vaya que David se aprendió a honrar tanto a Saúl como también a sus padres. Les decía al principio que posiblemente, aunque la Biblia no lo dice muy claro, pero lo voy a tomar como algo sentado,
los padres no era que se sintieran tan orgullosos de David, pues no lo invitaron a la cena con el profeta. Si no es porque Dios le habla al profeta, a lo mejor lo dejan desapercibido por allá, pero Dios conocía el corazón de David. Y ahí en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 58, miren lo que hace David. Y le dijo Saúl: muchacho, era muy joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, y voy a decirlo, tal vez sacó pecho, se levantó y con una fuerte voz, con un orgullo sano, digo yo, dijo: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Sabe una cosa? Era una buena oportunidad para decir: ese viejito que quedó en casa, que no me quiso invitar al almuerzo cuando llegó, a la comida, cuando llegó el profeta, simplemente es la oportunidad de desquitarme de él. Muchos ministerios se han caído porque no han sabido honrar ni a sus propios padres. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Porque Dios sabe que si no eres capaz de honrar a tus padres, ¿cómo vas a honrar a Dios? Y son actitudes que nosotros podemos tener muy guardaditos de aquí dentro de nuestro corazón. No se avergonzó de su padre. Aún les leía también en el capítulo 16, terminando, como a David no le importó que había sido ungido como rey. Le invitaron a que tocara el arpa, lo hacía bien y ministraba con ese instrumento que Dios le había dado. Eso es fidelidad, pero también esa es honra, reconocimiento, no solamente a los padres terrenales, sino también a los padres espirituales que Dios ha puesto sobre nosotros. Porque a través de ellos hemos sido formados, porque a través de ellos nos llevaron a los pies del Señor. Y debemos aprender a honrar a nuestros padres, tanto espirituales, pero también los padres terrenales. Porque si honramos y agradecemos a los instrumentos de Dios, de seguro vamos a poder honrar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que Él ha dispuesto para nosotros. Dios no te honrará si no eres capaz de honrar a tus padres, sean espirituales o sean los terrenales. Porque Dios sabe que si no eres capaz de honrar a tus padres, tampoco van a honrarlo a Él. Y la cuarta cosa que quiero compartir es que en medio del proceso, Dios te va a poder enseñar y vas a poder entender, que es el tema que hemos venido trayendo durante estos 20 días que hemos estado compartiendo, y es aprender a caminar en justicia. Bajo el tema: no devuelvas mar por mar. Si usted mira el capítulo 18, sucede algo bien interesante, porque el hecho de que David había tenido el valor de enfrentar, de salir de su zona de comodidad a enfrentar a ese gigante, lo llenó de fama. Y dice ahí en el versículo 7 del capítulo 18, voy a leer desde el 6. Y aconteció cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y escuchen, versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Qué pasó con esto? Se enojó Saúl en gran manera, dice la palabra, y le desagradó este dicho y dijo: a David le dieron 1000, 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y escuche cómo sigue diciendo: mas desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Jehová tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de su casa. Y David tocaba con su mano como los otros días, esto es el arpa, y tenía Saúl la lanza en la mano. Versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: clavaré a David en la pared. Pero David la evadió 2 veces.
Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Mire lo interesante del cuadro que nos está mostrando ahí. ¿Qué está pasando? Sin querer, las mujeres comienzan a proclamar la grandeza de David, y esto produce celo. Mire, cuando estás en la escuela de Dios y Dios comienza a utilizarse, ten en cuenta, siempre presente, de que van a haber personas que se van a levantar contra ti, que no van a aceptar que Dios te use como Él quiere usarte, porque ya estás al final de la escuela, estás siendo tratado por Dios. Y fuiste tratado por Dios y aprendiste y lo estás practicando. Entonces la gente comienza a tener un reconocimiento de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Lo que hace Saúl es que comienza a lanzarle lanzas. Y lo hace 2 veces con la intención, dice la palabra, de clavar en la pared a David por el cántico que habían hecho las doncellas. ¿Qué hace Saúl? ¿Qué hace David? ¿Sabe una cosa? Y me llama bien la atención de ver la honra que tenía a David y mantenerse entre los principios de Dios. No actuó con su propia justicia. Esto es, no arrancó la lanza y la tiró para vengarse de Saúl. Es más, la Biblia dice que David tuvo muchas oportunidades de tomar venganza de Saúl. Y le decía a la gente: mire, esta es la oportunidad. Dios te proclamó como rey. Simplemente clávale la lanza o la espada y simplemente haz contra él porque tú eres elegido rey. Tú eres el rey. Y sus amigos, las personas que estaban cerca de él, creo que hasta la misma familia, le decía: acaba ya con Saúl. ¿Y sabe qué dice más adelante David? Que Dios nunca permita levantar mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que muchas veces queremos tomar venganza nosotros mismos, levantar la mano contra aquellos que se levantan con nosotros. No soportamos la crítica, no soportamos la murmuración, no somos capaces de amar a nuestros enemigos conforme está escrito en la palabra. Y a veces hacemos oración, ¿no? Y estamos como los discípulos por aquella ciudad que pasó Jesús y no lo quisieron recibir, y le dicen: Señor, mandamos que descienda fuego sobre esa ciudad. Y el Señor los mira y le dice: ustedes no saben de qué espíritu sois. Ay, hermanos, cuánto necesitamos el mirar a Dios en medio de los procesos. Yo no sé cuánto han hablado de ti. Hay gente que dice: me despellejaron. Y cada vez que tratan de defenderse, digo: no has muerto. Y yo alguna vez en una de las predicaciones aquí en la iglesia les contaba de una hermana que cada rato venía aquí a la iglesia y me decía: pastor, están hablando de mí. Pastor, la hermana Julana de tal no me quiere. Pastor, la hermana Julana de tal no me abraza. Y era una quejadera, hasta que una vez, una madrugada, le digo: Señor, ¿qué le digo a esta hermana? Porque ya me tiene cansado de tanta queja, y sobre todo contra la hermana. Y sabe que vino una palabra del Señor que me causó risa en el momento, y digo: uy, se la digo, va a ser difícil. Y me dijo el Señor: dígale a esa hermana que se muera. Y cuando la hermana vino y me dijo: pastor, esta semana supe que una hermana estaba hablando de mí, la volteé a mirar y le dije: hermana, el Señor me dijo que te murieras, muérete. Y me abrió los ojos y así como asustada, y yo le dije: hermana, lo que pasa es que tú no has muerto, y nuestra muerte es en la cruz del Calvario, no ir a suicidarnos. Cuando tú aprendes a morir en la cruz del Calvario, sabes que estás escondido con Cristo, y Él, todo lo que venga contra ti, Él lo recibe. Y vamos a tener un corazón como los tuvo el Señor Jesucristo cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, cuando murmuraban de Él y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Más adelante lo hizo Esteban. Gente que estaba apedreándole, dándole muerte, y él miró hacia el cielo y dice: veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y hace una oración también que es muy característica en él: no le tengas en cuenta, Señor, lo que estás haciendo.
Cuando tú has sido procesado, no importa lo que venga, sabe que hay un defensor para ti, que la justicia viene de Dios. No la necesitas proclamar porque sabe que tu corazón está guardado en Él, que como a la niña en sus ojos te cuidará, te protegerá. Y si tiene que pasar por ese proceso, Dios te va a dar el valor. Y vas a mirar a las personas que hablan de ti no con odio, no con resentimiento, sino con amor, sino con gracia. Tal vez no le va a decir, hermana, muérate, sí, porque muchas veces no hemos aprendido a morir en la cruz. Y el yo está a flor de piel. El yo nos daña. El yo tenemos que llevarlo a la cruz y decir, Señor, ya no más yo. Y lo que dice Gálatas 2:22, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amados, hay una escuela, hay un proceso de Dios en cada uno de nosotros. Hay algo que Dios quiere hacer contigo, conmigo. Y en esos procesos de Dios estamos. No te salgas de la escuela, no renuncies a la escuela de Dios, no renuncies a los procesos de Dios, a la formación de Dios. No permita que simplemente esos propósitos de Dios salgan a un lado, sino que Él pueda hacer contigo todo aquello que se ha propuesto hacer. Y que puedas decir, como dice el Salmo 138, versículo 8. Tú empezaste una formación, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y aún te dice, no desampares la obra de tus manos, tú puedes decir, Señor, no permitas que yo vaya a fallecer. Cuando intente salirme de esos procesos, Señor, atráeme, Señor, hazme entender que tú estás haciendo un proceso en mi vida. Me someto a tu voluntad, me someto a sus propósitos. Y créame que Dios va a cumplir y va a tener libertad de cumplir en ti todo el llamado que ha hecho. Haz las cosas correctas. Si te has equivocado, pídale perdón a Dios. Si no has sido fiel en lo poco, dile, Señor, aprende, ayúdame a ser fiel. Si no has aprendido a salir de tu zona de comodidad por temor, por miedo, por las cosas que han acontecido en tu vida, dile, Señor, yo estoy dispuesto a hacer aquello que encomiende en mis manos. Pero también, Señor, yo quiero aprender a reconocer, a dar honra a aquellos que tú has colocado como mis padres, tanto espirituales, Señor, como mis padres biológicos, Señor. Pero sobre todo, Señor, que yo aprenda a recibir quizá los procesos que tiene para mí. Y no permitas que yo devuelva mal por mal, sino que pueda bendecir a aquellos que aún, Señor, tú los utilizas para hacerme más fuerte, para hacerme mejor, Señor, para aprender a amarlos como tú los amas. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Dios es maravilloso, Dios es fiel y Dios se levantará. ¿Qué tal si cierras un momento ahí tus ojos? Quiero orar por ti. Padre, yo te doy gracias en esta mañana porque yo sé que esta palabra ha tocado nuestro corazón como tocó el mío, Señor. Yo te doy gracias porque yo sé que en medio de esa fidelidad tú tienes cosas maravillosas para hacer con cada uno de nosotros, Padre. Bendigo a aquellos que han escuchado y están escuchando, Señor, esta palabra, Padre. Te pido que los alientes, Padre. Te pido que los vuelvas a redir, Señor. Si hemos hecho las cosas por competencia, Señor, si no hemos permitido que ese proceso continúe, Señor, quizás hemos estirado mucho, hemos alargado mucho el tiempo de formación, Señor, y los días van pasando, Señor, y tú nos urges, Señor, ser parte de esos propósitos, Señor, y no saltar ninguno de estos procesos, Señor, que son tan importantes, Señor, para la formación de nuestro carácter, Padre. Que sea un carácter conforme es el tuyo, Señor Jesucristo. Tú nos enseñaste. Ayúdanos a doblegar nuestro corazón. Ayúdanos a doblegar nuestra vida, Señor. Ayúdanos a disponernos para ti, Señor, porque sé que tienes cosas maravillosas para la vida de cada uno de ellos. Ministro sobre ellos, Padre. Te pido que esta palabra les levante, les aliente, Señor. Abandonado, Señor, que no desampara la obra de tus manos, Señor. Y ellos son creación tuya, ellos son formación tuya, Padre. Levántalos, Señor. Si están enfermos, Señor, envío esa palabra de sanidad, Señor, sobre ellos, Padre. Y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que son sanos, Padre.
Espíritu de Dios, descienda con poder sobre sus vidas, Padre. Restaura la fe, restaura la confianza, restaura el amor, Padre. Restaura ministerios, Señor. Aquellos que le están haciendo las cosas incorrectas, Padre, atráelos hacia ti. Pon convicción en sus corazones, Padre, para que el único glorificado en medio de todas las cosas seas tú. Que tú seas coronado de gloria, de honra. Que seamos luz y sal, Señor, en medio de esa generación, Padre, que se está perdiendo, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por este día, Señor. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Sigue guardando en nosotros. Sigue enseñándonos, Señor. Pero permita que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que tú seas nuestra luz y seamos esos siervos, Señor, y esas siervas que tú has estado esperando que seamos, Padre. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar conectados con nosotros. Les enviamos un abrazo grande desde este lugar. Yo sé que pronto nos vamos a poder ver porque Dios siempre tendrá la última palabra. Muchas bendiciones porque Dios es grande, es maravilloso y prometió estar con nosotros y seguro lo va a hacer. Muchas bendiciones y que Dios les lleve siempre en victoria. Dios les bendiga.